Buenas noches, estimados estudiantes. Disculpen el retraso. Estuve sin energía e incluso mi teléfono se quedó sin energía. Recién pude eh, tener energía y conectarme y escribirle al compañero que me ayude avisándoles. Vamos a continuar con nuestras clases. Coméntenme si me escuchan claramente, por favor. ¿Sí se me escucha? Y se le escucha. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a empezar con una nueva unidad, ¿sí? Que son las medidas de dispersión. Sí, estas son unas medidas que, al igual que las otras que habíamos visto, nos van a servir, ¿no es cierto?, para interpretar información que hayamos ya procesado o que estemos procesando estadísticamente. Cuando nosotros hablamos de dispersión, hablamos de variabilidad. Sí, es como una palabra clave en este caso. ¿Por qué? Porque justamente en torno a eso van a estar estas medidas que vamos a ver a continuación. Como les decía, la variabilidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la variabilidad? Quiere decir qué tan cerca o qué tan lejos están los datos de un punto central, o también hay otras medidas que nos permiten ver la variabilidad entre datos, es decir, qué tan lejos y qué tan cerca se encuentran los datos entre sí mismos. ¿Ya? Dentro de estas medidas de dispersión, también conocidas como medidas de variabilidad o estadígrafos de dispersión, nosotros nos vamos a encontrar o vamos a calcular los que se conocen como rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación principalmente. Este intervalo cuartilar, si es que alcanzamos, espero alcanzar, pero es otra medida que también podríamos incluir dentro de las medidas de dispersión. Ya, el rango, digamos, es el más fácil de todos, porque ya lo hemos aprendido a calcular cuando hacíamos nosotros tablas de distribuciones de frecuencias con datos agrupados. ¿Quién se acuerda cómo calculábamos el rango? Se restaba el valor grande y el pequeño. Pues, Ya el valor más grande y el valor más pequeño, como dice, ¿no es cierto? Entonces, el rango no es nada más que la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos, tal cual lo dice aquí. Como es un valor que ya hemos estado manejando últimamente, entonces es facilito. Entonces cojo el valor máximo y al valor máximo de mi serie de datos le resto el valor mínimo. ¿Sí? Entonces su fórmula general, como ya habíamos visto para hacer la tabla, es lo de aquí. Rango es igual a valor máximo menos el valor mínimo. Aquí está un ejemplo. Toman datos, dicen 64 menos 12. Ahora, si nosotros tenemos datos agrupados y no les dieron como el valor máximo y el valor mínimo, ¿no es cierto? Solo le dan la tabla de datos agrupados. Cuando sucede esto, si nosotros vamos a calcular el rango como el límite superior de la última clase o del último intervalo menos el límite inferior de la primera clase o el primer intervalo, ¿sí? Básicamente me fijo en los intervalos, veo cuál es en el último intervalo veo cuál es el límite superior y en el primer intervalo veo el límite inferior. Y con eso sacamos el valor del rango. Como ven, es como súper fácil de calcular. Ahora este rango, frente a las otras medidas de dispersión que vamos a ver, presenta una desventaja justamente por cómo se calcula. Como ustedes ven, solo tomo en cuenta el valor máximo y el valor mínimo de mi serie de datos o el límite inferior del último intervalo y el límite, perdón, el límite superior del último intervalo y el límite inferior del primer intervalo. Entonces, si ustedes se fijan, toma en cuenta solo los dos valores extremos de mi serie de datos.
Y lo que me va a decir es qué tan alejados están estos dos extremos. Pero de alguna forma deja de lado todos los otros datos que están dentro, ¿sí? Dentro de mi problema o dentro de las variables que estoy manejando. Y eso muchas veces para algunos expertos presenta una desventaja, justamente, porque al tomar solo estos dos datos, dejamos de lado todo lo que está dentro o en el intermedio. Ahora, su ventaja es que es como súper fácil de calcular, como vieron, ¿no es cierto? Escoger dos valores y hacer una resta, que es una de las operaciones básicas más sencillas que podemos conocer. Está claro esta medida. Ya. De ahí tenemos otra medida de dispersión que se conoce como varianza. ¿Ya? Esta es más compleja que la anterior, ¿sí? Y es una medida cuantitativa de la variabilidad de los datos con respecto o con relación a la media. Es decir, nos permite entender qué tan alejados los datos están respecto a la media, ¿sí? Y por eso es que cuando nosotros hacemos el cálculo, ¿aló? Ahí tal vez ya me escuchan. Se me acaba de ir el internet, no sé si era por lo que tuve lapsos de ida de luz. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Ahí me escuchan, chicos? ¿Aló? Sí, sí se la escucha. Sí, se le escucha, profe. Ya ahorita ya se me escucha. Rato se me fue el internet, tal vez fue por los cambios de voltaje que está viendo por acá. A ver, regresemos al texto. Entonces les estaba hablando, y voy a repetir esta parte porque creo que no me escucharon, de la varianza. Entonces yo les decía que esta es una medida de dispersión, ¿sí? Que lo que hace es relacionar la media aritmética con cada uno de los datos o con los datos. Es decir, es la medida que nos da de forma cuantitativa la variabilidad que existe entre los datos con respecto al valor medio o a la media aritmética. Es por eso que cuando nosotros calculamos la varianza, utilizamos dentro de la fórmula la media aritmética. ¿Ya? Hay otros autores que también proponen que no solo se puede hacer con respecto a la media aritmética, sino que en lugar de poner la media aritmética, podríamos usar la mediana, perdón. ¿Sí? Pero en la mayoría de textos ustedes van a encontrar con relación a la media aritmética. Esta varianza, ¿sí? Para nosotros representar o su símbolo es esta S elevada al cuadrado, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Va a ser igual a la sumatoria. Voy a resaltar eso. Va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? De mi dato menos la media aritmética elevado al cuadrado y todo esto dividido para el número de datos menos 1, ¿ya? Entonces, si digo que es esto, dentro de esta ecuación va a ser x y los valores de la variable en el número de los datos y x con la rayita arriba es la media aritmética. Entonces, ¿cómo voy a desglosar o cómo se desglosa justamente esta fórmula? Voy a escribirles. Denme un segundo, voy a conectar mi, em, mi tabletita para poder escribirles.
Listo. Entonces, como les iba comentando, ¿no es cierto? Justamente eh, esta, esta fórmula la podemos nosotros desglosar. ¿Qué quiero decir? Que s elevado al cuadrado va a ser igual a mi valor 1 o a mi variable 1 menos la media aritmética, cierro paréntesis, esto de aquí elevado al cuadrado, más mi valor 2 menos la media aritmética y esto elevado al cuadrado, más, así sucesivamente, hasta mi valor n menos la media aritmética y esto elevado al cuadrado y todo esto dividido para n menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, yo primero tengo que hacer la operación de la resta, el resultado elevado al cuadrado y los resultados de cada uno de estos cuadrados son los que se suman y se dividen para el número de datos menos 1. Esta sería como la fórmula, esta misma fórmula de aquí, pero esta está ya abierta. ¿Sí quedó claro esto? Vamos a hacer un ejemplo igual más despuesito para poder, quiero primero darles las fórmulas y después hacemos el ejercicio. Bueno, aquí hay un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo y después hacemos nosotros en el Excel. Está muy largo de todas formas. Ya. Entonces, esta medida, como ustedes, como les había dicho, es la que me da una idea, ¿no es cierto?, de la distancia que hay desde el dato, ¿sí?, a la media aritmética. Entonces, nos permite ya pasar a otra etapa de la estadística, a la etapa de la inferencia. Y se acuerdan que estábamos en la estadística más descriptiva, eran las otras medidas, son como para estadística descriptiva. Es decir, yo puedo describir nada más los fenómenos. La varianza ya me permite hacer inferencia, es decir, yo podría tomar decisiones de cómo se van a comportar mis datos o mis variables, ¿ya? También otro uso de la varianza es que nos permite calcular la desviación estándar, ¿sí? Que no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, ¿por qué este dato es importante? Porque la desviación estándar es la que más se usa eh, de las medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque tiene las mismas unidades de la variable que estemos nosotros manejando. La varianza no, porque tendría una unidad elevada al cuadrado. Y también se usa muchas veces para calcular el tamaño de una muestra. Ya, vamos a ver este ejemplo aquí. Nos dan un ejemplo con este número de datos que ustedes ven acá. Y vamos a calcular la varianza. Entonces, lo primerito que se hace, o el primer paso que debemos dar, es este. Primero, se debe calcular la media. Si ya tengo la media, pues mejor. Pero si no hay la media y me dan datos así como los que ven aquí, sueltos, ¿no es cierto? Como estos que están aquí. Yo tengo que calcular primero la media. Entonces, la media aritmética, aquí le están calculando el sumatorio de todos los datos dividido para el número de datos. En este caso son 35 datos, sumaron todos y sacaron de media aritmética 35,74. Una vez que yo ya tengo la media, aplico la fórmula de la varianza. 2, ¿no es cierto? Varianza igual. Y voy haciendo lo que les dije. Tomo mi dato 1. ¿Cuál es mi dato 1? 22. A este 22 le resto esta media aritmética que saqué aquí, le falta él, ¿no es cierto? Le resto y elevo al cuadrado. Después tomo el dato 2, le resto la media aritmética y le elevo al cuadrado. El dato 3, que es 35, si ven, le resto la media aritmética y lo elevo al cuadrado. El dato 4, 56 menos 35, 74 y elevo al cuadrado. Y si ustedes se fijan, hace esto para cada uno de los datos. En este caso hace para los 35 datos. Una vez que se hace eso, se tiene que resolver primero esto. Yo resuelvo primero esta operación, la resta, después elevo al cuadrado. Después de que cada una de estas fue resuelta, sumo. Y al final divido para 35 menos 1. En este caso sería 34.
y me da que la varianza es igual a 145. Bueno, este ejemplo está ¿cómo es? En el archivo que yo les puse en la plataforma. Ahora vamos a hacer lo mismo o vamos a calcular la varianza, pero vamos a usar los datos con los que hemos estado trabajando en clases. Entonces, para eso permítanme abrir el Excel de siempre. ¿Dónde está? Y ya teníamos otro, ¿no? Este es el de ayer. Este es la otra vez. Entonces, vamos a hacer primero el ejemplo con los datos con los datos sueltos, es decir, no vamos a hacerlo con los datos en tablas, primeritos sueltos. Después ya les voy a decir igual las fórmulas con tablas. Entonces aquí vamos a ver medidas de dispersión. Entonces todos por favor, abran el Excel con los datos que habíamos venido trabajando ya algunas clases. Ya. Ahorita no sé qué estoy compartiendo, el Excel o sigo en el PDF. Voy a volver a compartir porque necesito verificar estar en el Excel. Listo, ahí estamos. Ya, entonces vamos a usar los mismos datos con los que habíamos estado trabajando. Y vamos a hacer ahorita el método de forma individual para cada uno de los datos. Entonces, en este caso, tienen ustedes aquí sus datos, ¿no es cierto? Entonces decíamos que para nosotros calcular justamente la varianza que se representa con s al cuadrado, esto va a ser igual, voy a poner aquí la fórmula para acordarnos, x1 menos la media aritmética elevado al cuadrado más x2 menos la media aritmética elevado al cuadrado, etcétera, 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 más hasta mi dato n, más el dato n menos la media aritmética. Está todo raro. Mi dato n menos la media aritmética elevada al cuadrado y todo esto dividido para n menos 1. Entonces me debo fijar primero qué datos necesito. Entonces primero necesito el número de datos, ¿no es cierto? Para calcular nuestro número de datos, para calcular el número de datos, nosotros vamos a poner aquí la celda n, le vamos a llamar número de datos. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Tengo que contar cuántos datos tengo, entonces voy a usar el comando igual contar. Este si se acuerdan que ya lo usamos alguna vez. Igual contar, cierro paréntesis, doy enter y me dice que tengo 32 datos. Ya está el primer elemento. O sea, yo ya tengo, de esta sección tengo ya el n. Ahora también necesito la media aritmética. Ahora, la media aritmética tienen dos opciones. Hacer la suma de todo y después dividir para el número de datos o aplicar la fórmula directa de promedio dentro de la que se encuentra dentro de las fórmulas de Excel. Entonces vamos a usar esa, que es la más sencilla. Pongo igual promedio, ¿se acuerdan que esta formulita ya aprendieron? Igual promedio, cierro paréntesis, doy enter y con esto yo ya tengo la media aritmética.
Solo me faltaría ir haciendo como las operaciones. Ahora, como el fin de esto es justamente hacer la parte que hicimos usando esta fórmula, vamos a ir haciendo como estas operaciones. O vamos a ir poniendo la fórmula completa dentro del Excel. Pues ya les voy a enseñar otra forma. Entonces aquí la varianza, vamos a hacer la fórmula súper grande. Entonces me dice que esto es igual. Abro paréntesis, y para cada una de estas necesito elevar al cuadrado. Entonces necesito tres paréntesis. Entonces voy a tomar mi primer dato. A este le voy a restar la media, que ya calculé acá. La media, cierro esto y elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado vamos a usar un simbolito que no sé en dónde está en cada compu. En mi compu, por ejemplo, no funciona. Pero les voy a poner de otras partes. Ya les voy a poner para que ustedes lo vean. Pero cada compu tiene configurado. En mi compu no le he logrado encontrar, así que lo sé pegar de otro lado. Control B es este que parece ¿qué será? Una gorrita. Y este me va a permitir a mí elevar al cuadrado. Esto tengo para mi primer dato. Entonces estoy haciendo primero esta parte. Más, ¿no es cierto? Ahora me toca el otro. Para mi segundo dato hago lo mismo. Este, ¿no es cierto? Menos la media aritmética, cierro paréntesis, y esto elevado al cuadrado, y cierro paréntesis. Más, tengo que ir haciendo esto con cada uno de mis datos. Sí, por eso es que nos vamos a demorar en esta fórmula. El siguiente dato, menos la media aritmética que calculé acá, cierro, elevo al cuadrado y cierro paréntesis. Más, abro paréntesis, dos veces, siguiente dato, menos la media aritmética que calculé aquí. Esto elevado al cuadrado y vuelvo a cerrar. Más, siguiente dato, menos la media aritmética, cierro, elevo al cuadrado, cierro. Ahora en los paréntesis tienen que estar como muy pilas, porque si se acuerdan que cuando no hacemos bien los paréntesis nos equivocamos. Imagínense en repetir todo esto. Sí suele ser complicado. Menos la media aritmética. Cierro. Aritmética no se miró. Ya. Cierro, elevo al cuadrado y vuelvo a cerrar. Más. Abro los paréntesis. Siguiente dato. Menos la media aritmética. Cierro, elevo al cuadrado y cierro. Más, siguiente dato, mm, la media aritmética, cierro, elevo al cuadrado, cierro. Más, abro doble paréntesis, siguiente dato, ahora ya voy con el 1.6, menos la media aritmética que está aquí, elevo al cuadrado, cierro, más, ¿no es cierto? El 1.55 menos la media aritmética. Cierro, control B, al cuadrado, cierro. Más, más, ¿cierto? Abro paréntesis, me toca el 1.58.
menos la media aritmética, elevo al cuadrado, cierro, más, me toca ahora el 1.6 menos la media aritmética, cierro, elevo al cuadrado, cierro, más, abro paréntesis, otra vez, eso lo mismo. Me toca el 1.6 otra vez, menos la media aritmética, cierro, elevo al cuadrado y cierro.